Una tradición pintoresca que atrae a turistas y mantiene vivo un sector en varias ciudades, un ejemplo más de nuestra relación económica o por capricho con otras especies, un debate sobre los límites del trabajo animal. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, un paseo ético y legal en coche de caballos. Una cosa antes de empezar. ¿Sabes que Kit Digital puede ayudar a digitalizar tu negocio? Al final del episodio te cuento cómo lo puedes solicitar. Pensemos en una ciudad turística española cualquiera, por ejemplo Córdoba, por ejemplo Palma, por ejemplo Sevilla. Estamos a principios de junio, pero eso no quita para que ya hayamos vivido varios días con alerta amarilla por calor. Eso no quita para que circulen por la zona monumental de la ciudad decenas de coches de caballos en una de las estampas más típicas de la ciudad. Tras el paseo, los turistas se bajan acalorados. Gracias. It's fine, we're managing. We're just taking regular breaks, drinking, eating ice creams and trying to enjoy it as much as we can. El termómetro roza los 40 grados. Algunos se van directos a por un helado. A otra familia le preguntamos qué tal el calor durante el paseo para ellos y para el caballo que tiraba de ellos. For the animals, I think they're fine. I don't know if they have enough water, but that's the only thing that problem matters with this weather. They're fine, están bien. Duda, pero dice que cree que están bien. Al pie de otro coche de caballos nos encontramos con otra familia de franceses. La madre nos dice que ella, por ejemplo, por principios, nunca va al zoológico. Me personally, I don't go to zoo, but you know when you have a small kid, but I think he was Pero que bueno, kind. que viene I mean, con su the hija horse pequeña was y que fine. no ha podido negarle el capricho de un paseo en coche de caballos. O en coche de caballo, porque es un caballo a 40 grados, con 4 adultos, una niña y el cochero. I was not planning to do it, but my daughter wanted to do it. He was kind, and we were not very fast. I think the horse was fine. I think he was kind. I mean, the horse was fine. It was quite calm. Okay, Thank you. Carmen Ibáñez. Hola. Hola, Juanlu, ¿qué tal? Carmen Ibáñez es mi compañera productora de Un Tema al Día, vive en Sevilla y se ha dado una vuelta por el centro, en el que, como en otras ciudades, además de los camareros, los recepcionistas del hotel, los taxistas, los guías, también hay otro gremio laboral, lo hemos escuchado, que son los cocheros y los caballos. Carmen, son una pieza del engranaje del turismo en varias ciudades españolas. En el caso de Sevilla, que son casi como una parte de la postal que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿están regulados de alguna manera? No, lo que hay es una ordenanza que regula las licencias. Ahora mismo en Sevilla hay 97 licencias de coches de caballos activas y lo he estado mirando. Sevilla puede ser una de las ciudades con más licencias. Córdoba, por ejemplo, tiene 42 o Palma tiene 28. Entonces, en esta ordenanza lo que se regula es todo lo relacionado con las licencias. Por ejemplo, pues el régimen de traspaso o de la concesión. También regula pues las tarifas o el recorrido que deben hacer los carruajes. Se detiene también en cómo debe ser la apariencia del cochero, ¿no? La ropa que debe llevar, o incluso cómo deben ser las carrozas, los carruajes o la calesa, como lo quieras llamar, la apariencia y el cuidado del coche, ¿no? Pero no habla nada de los descansos de los caballos o de la edad que deben tener los caballos o de las condiciones meteorológicas, porque Sevilla, por ejemplo, es que es una ciudad muy calurosa, no solamente en las horas centrales del día y no solamente en verano. Que en Sevilla hace calor, pues no es una cosa nueva precisamente. Por eso, en la construcción o en los trabajos al aire libre existe una regulación horaria diferente cuando va llegando el verano, para evitar precisamente el calor. No se puede trabajar en las horas centrales del día a pleno sol. Está prohibido. En el caso de los caballos, que claramente pues son una fuerza de trabajo, pero que también son animales con límites, ¿hay, Carmen, algún límite? Pues, a ver, lo que hay, y esto es un poco fruto de la presión que ha habido social por la muerte de algunos caballos, bien en feria. El año pasado, por ejemplo, murió una yegua por el calor. No es raro que ocurran este tipo de cosas. Entonces, esta presión llevó al ayuntamiento a anunciar una revisión de la ordenanza, pero esa revisión de momento no hay nada. Y lo que se hizo fue un código de buenas prácticas.
En este código sí que hay cosas como que el caballo pues no trabaje más de 8 horas al día, que haya pausas de 30 minutos cada 2 horas, o que el caballo tenga un día de descanso a la semana, cosas así. O atenciones especiales, por ejemplo, de sombra o agua en las paradas, cosa que no se cumple en todas las paradas, sobre todo el tema del agua. Pero bueno, al final es un código de buenas prácticas. Y esto quiere decir que no es ni obligatorio ni tampoco se vigila su cumplimiento. Es un código que los cocheros pueden tener a mano y si quieren, pues lo cumplen y si no, pues no lo cumplen y no pasa nada. Nadie lo vigila, como digo. Carmen Ibáñez, compañera, gracias. Gracias a ti. El debate sobre la protección de los caballos para el uso y disfrute de los turistas no ha empezado a abrirse solo en Sevilla. Le he pedido a Néstor Cenizo, compañero de la edición andaluza del diario.es en Málaga, una nota de voz porque en esa ciudad, tan pensada para el turista, lo del coche de caballos está desapareciendo. Hola Juanlu, pues mira, en Málaga la situación de los coches de caballos está en declive ya desde hace unos cuantos años. Y a comienzos de este 2025 el alcalde anunció ya que este sería el último año en el que se le pudiera ver por las calles. Va a retirar las licencias que quedan en vigor todavía, que son 25, las va a recuperar previo pago de una indemnización a los cocheros. Hace ya tiempo que el alcalde, que Francisco de la Torre, dice que bueno, que esto no da buena imagen ante los turistas, que ha habido quejas por las condiciones en las que se los encuentran, sin sombra natural. Luego, en el caso de las cocheras, fueron levantadas por los propios cocheros, están en un estado bastante lamentable, con material de chatarra, con poca ventilación, con mucho calor. Y bueno, todo esto, la cuestión de la imagen, de las penurias que pasan los caballos, pues ha llevado a la decisión de adelantar el fin de los coches de caballos en Málaga. Por el contrario, tenemos el caso de los burrotaxis en Mijas, que es otro caso también muy polémico y denunciado de manera frecuente y regular por los ecologistas. Allí los burros suben a los turistas al lomo por las calles de Mijas, que son bastante empinadas, y bueno, pues hay quejas del trato que sufren, del calor que pasan, de la escasa longitud de la cuerda en la que están atados. Sin embargo, es algo que el ayuntamiento nunca le ha puesto fin. Se ha actualizado la normativa que le regula la situación, pero sigue prestándose ese servicio pese a las quejas de los ecologistas. La última parada de este paseo la vamos a hacer en Mallorca, porque en Palma también hay coches de caballos, también han muerto caballos por el calor y porque en otra ciudad de la misma isla han encontrado una alternativa. Nos lo cuenta Angie Galvín, directora del diario.es en Balears. Hola, buenas Juanlu. Pues mira, en Palma es súper habitual que cada verano informemos desde el diario.es de que un caballo ha fallecido o se ha desplomado por el calor en el centro de Palma. La cuestión es que aquí la normativa municipal establece que cuando hay una ola de calor, los animales no pueden salir a faenar. ¿Cuál es el asunto? Que entidades animalistas como Progreso en Verde denuncian que si la ola de calor es a partir de los 36 grados, pues tienes a los pobres animales con 35,5 grados faenando en el centro de la ciudad. ¿Esto qué hace? Pues que veamos estas escenas lamentables que se viralizan. De hecho, me acuerdo que en 2022 se hizo súper viral unas imágenes de un caballo que se desplomó en pleno centro de Palma porque hacía un calor infernal y que el trabajador obligó al animal a ponerse a trabajar enseguida y los turistas se volvieron a montar. Pero bueno, no todo es malo en Mallorca, ni muchísimo menos. Tenemos en España el primer municipio de la Unión Europea en ofrecer paseos en carrozas con motor eléctrico homologado. Es Alcudia, el municipio, también súper turístico. Lo bueno, Juanlu, es que han sido los propios cocheros los que han llevado a cabo este cambio con dinero de su bolsillo, sin ayudas. Si hay 10 licencias en Alcudia, solo 2 funcionan todavía con caballo y el resto son eléctricas. En el diario.es, en Illes Balears, hablamos con los cocheros, con los turistas y nos dijeron los trabajadores que habían sido ellos mismos quienes se dieron cuenta de que era necesario llevar a cabo una transición en el modelo para relacionarse de manera distinta con los animales y que turistas y residentes también demandaban este cambio. Es probable que hace 2 o 3 generaciones este debate resultara para mucha gente muy ridículo. Los caballos están para trabajar, como los burros, como los bueyes y bueno, como el ser humano. Pero si el ser humano le ha puesto límites a su propia explotación laboral, no está de más pensar en los límites de los animales que seguimos explotando. José María Pérez Monquio, hola. Hola, ¿qué tal?
José María Pérez Monguió es catedrático de Derecho en la Universidad de Cádiz, ha investigado sobre la situación legal de los animales, de hecho trabajó en el borrador de la Ley Andaluza de Protección Animal. José María, existe una ley estatal de bienestar animal, está aprobada, pero es solo para los animales de compañía, ¿no? Dejó fuera a los animales de producción o de trabajo. ¿Por qué? Los animales de producción, otro tipo de animales quedaron fuera por la complejidad a la hora de regular los distintos sectores, porque son tantas las particularidades en virtud del sector que nos encontremos que lo hacen muy complejo técnicamente, sin olvidar que es verdad que esos sectores ya tienen normativas que vienen fundamentalmente de la Unión Europea y que se han ido progresivamente incorporando a nuestro ordenamiento jurídico. Es muy distinto la regulación, o debe ser muy distinta la regulación de un animal de compañía a un animal de experimentación, aunque los dos procedan incluso de una misma camada. Imaginemos que tenemos un conejito que ha parido en casa y ese conejito, en principio, tiene el régimen jurídico de los animales de compañía, con todos los derechos, entre comillas, y reglas de bienestar que establece la normativa estatal. Pero imaginemos que ese conejito, cuando se hace grande, deciden que vamos a llevarlo a un centro de experimentación. E inmediatamente ese animal dejaría ya de aplicarse el régimen de los animales de compañía y se aplicaría el régimen de los animales de experimentación, que sería muy distinto en cuanto que las condiciones sanitarias, de bienestar, de aislamiento son muy diferentes, incluso de espacio, son muy diferentes a las que serían propias de un animal de compañía. Transcurrido ese tiempo, el animal ya ha cumplido su fin en materia de experimentación y se le entrega a un centro de peletería para su sacrificio. De nuevo, ese animal tendría un régimen jurídico absolutamente distinto, pero incluso antes de eso, imaginemos que no se le va a aplicar el régimen de la peletería, simplemente el régimen de explotaciones ganaderas, para el sacrificio, para el consumo humano. Tendría a la vez otro régimen jurídico. Hablamos de coches de caballos hoy, es solo un ejemplo porque los vemos en la calle, porque nos llaman la atención, los tenemos delante cuando vamos a esas ciudades. Están los animales de carga, pero ya no quedan tantos, ¿no? La tecnología nos ayuda en eso. Y acabas de citar los animales de experimentación. ¿Qué otros ejemplos podemos poner? ¿Dónde tendríamos que situar la frontera entre los animales trabajadores y los animales para una, por ejemplo, explotación ganadera, gallinas, cerdos, que encontramos en cualquier granja, ¿no? Porque al final todos están asociados al rendimiento económico. Buenísima pregunta. Es verdad que los animales de transporte o los animales de carga o los animales de trabajo, con la sociedad modernizada en la que vivimos, cada vez son menos. Aunque es verdad que podemos encontrar otros perfiles de animales de trabajo. Por ejemplo, los perros de rescate, los perros que utilizan los cuerpos de seguridad, los perros que se utilizan para personas con discapacidades o con distintos problemas en los cuales los perros se ha demostrado que puede ser de gran ayuda, los perros incluso que acompañan a personas mayores en los geriátricos. Claro, si vemos animales de trabajo como exclusivamente aquellos que tiran de un carro o aquellos que hacen una actividad directa, queda reducido el campo, pero si lo intentamos o vemos que el trabajo también puede ser la producción, porque al fin y al cabo una vaca lechera está produciendo, pero está trabajando. Igual que las gallinas ponedoras en determinados ámbitos y otra serie de animales. Con lo cual, aquí la verdad que el perfil es muy, o la línea divisoria es muy, muy difusa. Todo depende del concepto que entendamos, como decía anteriormente, del concepto de trabajo. La sensación que tenemos es que cuando se plantean medidas pensadas para el bienestar animal en estos sectores productivos, ¿no? Al final son requisitos que se parecen a los del mantenimiento de una máquina en una fábrica, ¿no? Que descanse, que beba, que esté bien engrasada, ¿no? Que esté sana, pero el enfoque es siempre economicista. De hecho, ya lo decía Descartes en su tiempo, que los animales cuando sonaban, hacían ruido y gritaban, realmente no estaban sufriendo, era el engranaje, ¿no? De la maquinaria interior que tenían que chirriaba al recibir un golpe. Ese concepto está absolutamente superado y actualmente, como digo, yo creo que nadie podría mantener seriamente que los animales no son seres sensibles. El tema de los animales de trabajo, o de en general todos los animales, lo que se ha planteado en la sociedad actual, que es además un argumento que yo comparto, es que hay que llevar a cabo un replanteamiento del concepto usar y tirar. Pero claro, ¿qué ha pasado con los animales cuando se habla del abandono, por ejemplo, de los animales? Pues el concepto del abandono de los animales tiene mucho que ver con eso. Eso es éticamente inadmisible porque estamos abandonando a un ser sensible y sintiente. Claro, en relación a los animales de producción o los animales de trabajo, fundamentalmente, se plantea una cuestión añadida. ¿Qué pasa cuando esos animales ya no son productivos? ¿Qué se hace con esos animales?
Entonces, en este sentido, sería importante empezar a pensar, igual que con las personas, en la jubilación de estos seres, que han dedicado toda su vida a la producción y ayudar a los seres humanos en su actividad. Esto es una idea que ya se mantiene por parte de algunos sectores, la creación de santuarios, de refugios, de lugares específicos para este fin, pero aquí hay que volver a un paso más atrás. Desde el momento que ese animal se incorpora a la vida productiva, habría que, entre comillas, pensar en su jubilación, porque desde el punto de vista ético no es razonable que ese animal, una vez que ha dado lo mejor de sí, cuando termine su vida útil, lo que termine finalmente es con un futuro incierto. Y yo creo que esta cuestión es una cuestión que realmente requiere un replanteamiento muy profundo, porque realmente en ellos no va nuestra condición de seres humanos, cómo tratamos al resto de los seres sintientes. José Pérez Monguió, catedrático de Derecho de la Universidad de Cádiz. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... Gracias a Kit Digital, empresas como Seba Calzados han digitalizado sus negocios. Con la ayuda del Kit Digital te pone al alcance tecnologías que tienen otras empresas que son más importantes y te ayuda el acceso a esa tecnología. Solicita ya tu bono digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el Diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.